Salam aleikum, aleikum salam. Mi nombre es el Tata José Ramos de la rama Chavalonga. El tema en este video es espíritus incubos y sucos. Pero antes de desarrollar este tema hay que dar un contexto histórico que es bien importante tenerlo presente. En la tradición cristiana hablamos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Dentro de la tradición teológica, la ascética, la mística, todos esos temas que usted los va a escuchar, donde lo que se busca es la purificación del alma para poder llegar al Padre Celestial y evitar los pecados capitales, por ejemplo la lujuria. Pues una de las grandes tentaciones en esa época, de los comienzos de la iglesia primitiva y después pasamos a la medieval y las posteriores, el manejo de la sexualidad ha sido un problema y lo sigue siendo en la Iglesia Católica Apostólica Romana actualmente, como los sacerdotes y los religiosos tienen problemas en el manejo de la sexualidad y también en iglesias cristianas. Hablamos de pastores protestantes, hablamos de las iglesias cristianas anglicanas, episcopales, que es una variante de la anglicana, ortodoxa. La sexualidad ha sido demonizada, cuando la sexualidad es una energía que típicamente se presenta solamente en el aspecto de la gratificación sexual y la intimidad. Pero la energía sexual se puede canalizar en otros caminos que no es nada más la intimidad sexual. Se puede canalizar en la creatividad y otras cosas más. Porque en el fondo la energía es la energía sexual. No es solamente para intimidad, puede ser utilizada de muchos más propósitos que la persona quiera. Así que el problema de la iglesia primitiva cristiana, la época medieval y sucesivamente, las personas que quieren acercarse más a Dios, vamos a hablar en arroz y habichuela, a Cristo, a la Virgen María, a los santos, al Dios Padre, ellos veían como un obstáculo el manejo de la energía sexual. Pero ellos no lo veían como una energía sexual. Ellos lo veían cuando ellos tenían algún movimiento sexual en su cuerpo, ellos lo interpretaban como la presencia de un demonio. Y por eso de ahí sale lo que nosotros conocemos como incubus y sucus. Entonces,
si yo caía en algún tipo de conducta sexual inapropiada, en el caso del hombre, era porque una sucus me llevó a cometer pecado. Se vio el, el, el expresar la sexualidad como un pecado. Y no solamente eso, el sostener relaciones sexuales donde no exista la concepción, o sea, que sea dirigido al nacimiento de seres humanos, se considera como un pecado. O sea, la sexualidad se convirtió en un demonio. Por eso hay que coger con pinza todos estos videos que usted ve de incubos y sucos, porque no es real. No es real. Eso viene de la demonización de la sexualidad. Se convirtió el sexo en un demonio. Si la tentación del demonio era a la mujer, pues eras un incubus. Y si la tentación sexual hacia el hombre era la sucus. Esa es la realidad. Y los grandes problemas que han tenido las iglesias cristianas, específicamente la iglesia católica apostólica romana, por el voto de castidad, por el celibato, porque hay que definir las dos cosas. La gente cree que castidad y celibato es lo mismo. No. Celibato es que usted hace un voto para no contraer nupcia o casarse. Eso usted tiene que tenerlo bien claro. Celibato. Castidad es la suprimir toda actividad sexual. Eso aplica a autogratificación sexual, intimidad sexual con otras personas. Es suprimir eso para acercarme más más a Dios y servirle a la iglesia. Por eso en la iglesia católica hay órdenes religiosas, congregaciones religiosas, y uno de esos votos que ellos hacen es la castidad, que es la supresión de toda actividad sexual. Entonces, vamos a la palabra clásica de Sigmund Freud, la represión. La represión desde los comienzos de la iglesia primitiva siempre ha existido y todavía existe la represión sexual. Me acuerdo una dictadura famosa en Europa, que por eso es que ahora en este país hay un libertinaje sexual que no lo puede detener ningún gobierno, porque cuando hubo una dictadura allí, una de esas restricciones era la represión sexual. Se prohibía cualquier tipo de material de tipo sexual. Se revisaban los libros que se iban a publicar, que no tuvieran contenido sexual. Bueno, todo, hasta el arte. O sea, había censura. Esa es la palabra correcta. Y ese es uno de los problemas que ha llevado a la Iglesia Católica Apostólica Romana a tener casos de pedofilia, a tener casos de abuso sexual y todas estas cosas.
Pero no solamente la Iglesia Católica Apostólica Romana, toda iglesia cristiana. Porque la visión de la sexualidad en las iglesias cristianas es una visión inmadura de lo que es la sexualidad. La sexualidad es una energía que se puede manifestar de muchas formas. No es un demonio, eso es parte de nuestra naturaleza humana. Y como todo en la vida, si usted tiene sexualidad, usted tiene que hacer un uso responsable de su sexualidad. ¿Entiende? Pero traigo este contexto porque en el mundo espiritual esa realidad existe, pero es menos actividad de la que la gente cree. Porque la gente cree que cuando tú te acuestas en una cama, específicamente el hombre, una, un demonio sexual femenino va a venir a tener intimidad en tu alcoba. Y eso no es así. O en el caso de la dama, que viene un incubus, un demonio sexual masculino a buscar intimidad. Tampoco. Eso no es muy común. Y estoy hablando, nosotros no usamos la palabra demonio, nosotros utilizamos la palabra espíritus maléficos, espíritus que están inclinados al mal, pero en este caso son espíritus que utilizan la sexualidad de forma malsana, que utilizan la sexualidad de forma inapropiada totalmente, que hay tendencia sadomasoquista, tendencia o sea, la sexualidad dentro de los espíritus maléficos es para, para hacer daño, para destruir a la persona. Y eso quiero hacer la salvedad porque están presentando como esos los espíritus que se acercan a las personas durante la noche y hay que hacer la corrección. Hay espíritus fallecidos, tanto de hombre o mujer, que en su vida material estuvieron inclinados a lo sexual. Porque la energía sexual, como muchas personas la manejan, puede terminar en una adicción. Como hay adicción al alcohol, al tabaco y a otras cosas más, también tú puedes crear una adicción al sexo. Pues estas personas desencarnadas o fallecidas tenían un problema para manejar su sexualidad. Y en algunos casos habían espíritus fallecidos, como el de una dama, que le gustaba sostener intimidad con distintas parejas. Primeramente tenía un esposo que ella atendía, tenía intimidad con su esposo. De momento rompe con su esposo y termina en un patrón de tener intimidad con distintos hombres. Eso quiere decir, eso quiere decir que la dama estableció una conducta compulsiva hacia lo sexual. Ya no pasó de una práctica sexual habitual, sino terminó en una práctica compulsiva. Igual, un espíritu fallecido de un hombre que está inclinado a lo sexual, que cuando estaba en su vida material se dedicaba a ver pornografía,
a sostener relaciones sexuales con damas, a, a practicar el sexo desenfrenado sin ningún tipo de control. Estas personas fallecen, en el caso de este varón fallece, y, y como la muerte no cambia a nadie, eso de que la muerte te liberó y que todos esos cuentos chinos que hacen por ahí, no. Cuando usted muere y usted tiene una conducta sexual inapropiada, la mantiene en el plano espiritual donde usted está. Así que la muerte no cambia a nadie. Si la persona tenía una adicción al sexo, sigue teniendo la adicción al sexo como espíritu en el plano que esté. Por lo tanto, es más común lo de espíritus sexualizados que incubos y sucos. Los espíritus sexualizados son más comunes que los famosos incubos y sucos. Pero acá los incubos y sucos nosotros los llamamos espíritus maléficos inclinados a prácticas sexuales malsanas, prácticas, muchas veces estos espíritus practican prácticas sadomasoquistas para infligir dolor. O sea, es una sexualidad aberrada, vamos a decirlo de esa palabra. Contrario a los espíritus sexualizados. Esos son más comunes que una dama cuando esté en su cuarto aparezca un espíritu de un varón que quiere tener algún tipo de intimidad con la dama. Ese espíritu es un espíritu sexualizado que busca intimidad, quiere sentir lo que él sentía cuando él estaba en cuerpo físico. Y en el caso de hablamos de la dama con el varón. En el caso del varón, el varón se acuesta en la cama y este espíritu femenino, inclinado a lo sexual también, le hace un acercamiento a este varón para tener algún tipo de intimidad. Y este espíritu femenino también tenía su inclinación hacia lo sexual. Entonces ahí tú tienes que ver ese contexto. Que tú ves en los videos sobre este tema, se desvía todo en incubos y sucos. Cuando la realidad es que los encuentros que mucha gente tiene en su alcoba o en su habitación son espíritus desencarnados o fallecidos, sea hombre o mujer, inclinado a una conducta sexual inapropiada. Cuando un espíritu fallecido que está inclinado a lo sexual, en el caso si el espíritu es masculino, puede establecer una imantación en el cuerpo físico de un hombre vivo y que esté utilizando la materia de esa persona viva para él satisfacer sus deseos sexuales. Entonces hay hombres que dicen que cuando ha estado sosteniendo relaciones o intimidad con una dama, sienten que hay alguien encima de ellos. Como que la presencia, como que sientan un peso encima de ellos cuando ellos están en la intimidad. Y lo que pasa es que hay un espíritu que está utilizando la materia de esa persona. Es un inquilino, básicamente, que está
utilizando la materia del vivo para poder alimentarse energéticamente. Entonces, muchas personas no ven eso. Que cuando una persona se acuesta, vamos a creer un hombre, se acuesta con una dama, usted no se está acostando con la dama. Quizás usted está teniendo intimidad con la dama y otros espíritus que están pegados en el cuerpo energético de la dama. O en el caso contrario, que la dama se esté acostando con un varón donde ese varón tiene unos espíritus que están pegados a la materia de la persona y están utilizándolo para ellos alimentarse energéticamente. Pero básicamente estos espíritus sexualizados en el fondo son vampiros energéticos. Punto. Entonces, cuando usted tiene intimidad, en el caso del varón tiene intimidad con una dama, esa dama puede estar espiritualmente conectado con una cadena obsesiva sexual. Eso usted no va a ver palero, santero y a gente que estudia esoterismo a hablar de lo que yo estoy hablando aquí ahora. Que usted tiene algún tipo de intimidad con una dama y esa dama tiene una conexión espiritual obsesiva. Y son espíritus que están inclinados hacia lo sexual. Y cómo esa cadena obsesiva sexual se puede establecer cuando la dama tiene intercambios energéticos con distintas parejas. Entonces, cada vez que la persona tiene intimidad con otra persona, establece un vínculo con esa cadena de espíritu obsesivo. Y es interesante que cuando una persona tiene intercambio de pareja, empiezan a haber problemas en los órganos reproductivos de estas personas. Y muchas veces lo atribuyen a la actividad sexual. No. Ahí también se afectan por el vampirismo energético en cadena que la persona tiene. Porque eso afecta no solamente la materia de la persona, sino afecta también todo lo que tiene que ver con la salud de la persona. Entonces, pueden haber distintos casos que voy a hablar aquí para que usted tenga una visión más clara del tema. Número 1. Voy a tocar un caso de un hombre y un caso de una mujer, pero voy con el del hombre. Este varón sostiene intimidad con una dama. Esta dama tiene un espíritu femenino sexualizado en su materia. ¿Y qué pasa? Esta dama sostiene relaciones con el caballero. Pero este espíritu que tiene la dama, específicamente este espíritu sexualizado de una mujer que tiene ella en su materia, al ellos tener intimidad, un intercambio energético, esa entidad puede quedarse con el varón. Entonces, esta persona
tiene la relación con la dama, la pasó bien chévere, pero no solamente se quedó con la satisfacción de haber tenido intimidad con esa persona, sino que le dejó una inquilina a esta persona, a este varón. Entonces ese espíritu femenino se quedó pegado en la materia del varón. Y ahí es que vienen los encuentros de alcoba, de habitación. Ese espíritu empieza a sostener, vamos a usar la palabra sexo astral con esa persona. Y pero más que sexo astral es vampirismo energético. Entonces cuando el individuo piensa en la dama que tuvo ese encuentro, simplemente pensar en esa dama lo vincula al espíritu que el espíritu inquilino que esta dama tenía. ¿Qué pasa? Ese espíritu se queda ahí y por la mañana la persona se levanta cansado, con dolor de cabeza y no había hecho ningún tipo de actividad. Pero es que ese espíritu femenino, sexualizado, estableció un vampirismo energético con la persona. Y si la persona no empieza a evaluar cómo se está sintiendo, qué está pasando, pues pasa por desapercibido, pero en algún momento eso se va a traducir en desgaste energético y por ende en algún tipo de problema de estado de ánimo o problema de condiciones físicas. Ahora vamos con el tema de la dama. La dama sostiene relación con un caballero. Ese caballero tiene un inquilino sexual ahí, un espíritu sexualizado masculino. Pues esta dama tiene relaciones con este individuo y en ese intercambio energético este espíritu se queda alojado en la materia de la dama. ¿Ok? Y hace lo que hablé en el otro caso, establece un vampirismo energético. Entonces la dama empieza a sentir los síntomas que hablé: cansancio, agotamiento. Básicamente cuando la persona se levanta por la mañana es un cansancio, como dormiste toda la noche pero no descansaste. Pero es porque esa entidad espiritual está teniendo intimidad astral con usted y usted está perdiendo la energía. ¿Me entiendes? Por ese contacto con ese espíritu sexualizado. Tata, ¿qué recomendación usted le hace a la dama y al caballero? ¿Cuál es mi recomendación? Abstenerse de relaciones de parejas múltiples. Entrar en dinámicas de intercambio de pareja. Mantenerse solamente con una sola pareja. Y eso le va a evitar un montón de problemas. Porque el problema con estas entidades espirituales es que
establecen una codependencia energética de su cuerpo y empieza a consumir su energía. Y ahí usted va a ver un deterioro bastante rápido de su condición física y de sus estados anímicos. Entonces, es importante estar pendiente a los síntomas o a las señales de que pueda haber un vampiro energético en su materia, y que la forma como ese vampiro energético se está alimentando es a través de su actividad sexual, sea con pareja o sea individual, porque hay gente que expresa su sexualidad de forma individual también. Como yo he conocido mucho de espíritus sexualizados, porque me he topado con muñecas, las famosas muñecas embrujadas, y hay espíritus que viven en las muñecas embrujadas que tienen algún tipo de inclinación sexual, ¿ok? Y entonces ahí yo he conocido este, las distintas manifestaciones de estos espíritus. Entonces, dejando claro esa diferencia, voy a volver al tema de los incubus y sucus. Hay espíritus maléficos que en la tradición cristiana le llaman demonios, que están inclinados a lo sexual, pero la forma como estos espíritus manifiestan la sexualidad o los acercamientos que hacen a los vivos es un tipo de sexualidad agresiva, que si quieren tener algún tipo de intimidad con esa persona, estos espíritus maléficos, sea hombre o mujer, deja golpes en el cuerpo de la persona. Es más violento. Contrario a los espíritus fallecidos o desencarnados que tienen cierta inclinación hacia lo sexual, el encuentro con un espíritu sexualizado no es lo mismo que un espíritu maléfico inclinado a lo sexual. Un espíritu maléfico inclinado a lo sexual, su encuentro con la persona viva es más es sadomasoquista, más agresivo. La persona recibe golpes en el cuerpo. La persona es un tipo de ataque sexual, vamos a decirlo así. Por eso es que hay que hacer la distinción. Porque se ha estado hablando de que solamente el que viene al cuarto es el incubo y el sucubo. Y no es así. Existen espíritus maléficos, pero cuando esos espíritus maléficos hacen un acercamiento a un vivo, lo que van es a un tipo de práctica sexual agresiva. Sadomasoquista es la palabra clara ahí que quiero hacer resaltar. Entonces la persona va a tener evidencia de eso. La persona va a tener golpes en el cuerpo, moretones, rayas, como si lo hubieran rayado a la persona con las uñas. Todo ese tipo de cosas se da cuando son entidades maléficas. No es, o sea, en otras palabras, estas entidades maléficas manifiestan la sexualidad no para dirigida a una experiencia placentera,
sino para tener una experiencia dolorosa. Ahí es que está la diferencia. Porque los espíritus fallecidos que tienen inclinación hacia lo sexual buscan lo placentero. Y eso placentero se traduce en energía. Acá no, acá es infligir dolor. Esa es la diferencia. Y usted ve montones de videos por ahí haciendo hablando como si la realidad que existiera fueran incubos y sucubos, y eso no es correcto. Lo que acá yo le llamo incubos y sucubos son espíritus maléficos, masculinos o femeninos, y que están inclinados a lo sexual, pero es una sexualidad eh, sadomasoquista. Básicamente esa es la palabra, para infligir dolor al vivo. Y eso se puede distinguir en los testimonios de las personas que han sido víctimas de este tipo de ataques. Y eso es lo que quería aclarar. Y otra cosa, el, uno de los problemas grandes que tienen las iglesias cristianas y otras culturas también, hay culturas que yo creo hay culturas que manejan mejor lo sexual que otras, pero en el contexto cristiano, que es el que estamos más nosotros apegados por la gente que conocemos, la sexualidad se ha demonizado. Usted va a ver videos donde usted ve a una hermana cristiana diciendo, o sea, que todo lo que sea gratificación sexual, eso es del demonio. Si practica tal postura, lo que sea, eso es del demonio. Todo es del demonio. Si tiene que ver con cuestiones sexuales. Yo me acuerdo un famoso moralista de la Universidad de Salamanca, que incluso era dominico, que él practicaba una moral rigorista. Básicamente el simple hecho de lavarte tus partes privadas podía considerarse como un pecado. Hasta ese nivel, señores. La gente cae en lo absurdo por no conocer, no entender de que la energía sexual es parte del ser humano. Y como todo en la vida, esa energía debe ser manejada de forma responsable. Porque si tú trabajas tu energía sexual de forma irresponsable, hay repercusiones en tu condición física. Porque si tú estás en una actividad continua sexual, eso implica un agotamiento físico y por ende energético. Y eso puede tener consecuencias en la salud. Como también tiene unas consecuencias espirituales. Porque si usted está en intercambios energéticos con distintas personas, usted se puede llevar a su materia un espíritu sexualizado, que y más que nada puede ser hasta un espíritu, porque hay espíritus sexualizados que tienen una faena obsesiva. Estas personas que tienen problemas constantemente, que están todos los días viendo material de adultos, constantemente, lo más seguro es que ya hay un espíritu obsesor ahí metido en esa práctica. Todo lo que se haga de forma impulsiva y compulsiva, usualmente hay la presencia de un espíritu obsesor. Y en lo sexual no es
no es la excepción. Eso se ve mucho. Un suscriptor me preguntó a mí, Tata, ¿puede haber situaciones que estén fuera de nuestro control, que uno esté durmiendo y un espíritu sexualizado de una dama se acerque a uno buscando a uno tener algún tipo de intimidad? Eso siempre va a ocurrir. Y si usted tiene, en el caso del hombre, el hombre no ha tenido por muchos meses actividad sexual, esa energía está ahí. Esa energía llama a ese tipo de entidades. Un secretario del todo, mire Tata, ¿por qué estos espíritus sexuales, especialmente espíritus sexualizados de damas, atacaban bien fuerte a los santos de la Iglesia Católica? Porque siempre hay unos relatos con los santos católicos que las tentaciones que venían eran de entidades sexuales. Y usted sabe la razón, porque estas personas que estaban viviendo una vida virtuosa, una vida de santidad, reprimen, reprimen y controlan su energía sexual. O sea que ellos no están practicando practicando relaciones sexuales ni teniendo ningún tipo de actividad porque están en una abstinencia sexual. Una abstinencia sexual implica que la persona va a tener mucho más energía sexual que no ha sido este, expresada, se ha mantenido dentro de la materia de la persona, y eso llama a estos espíritus sexualizados. Por eso es que los ataques a los santos de la iglesia, porque era gente que tenía unas prácticas de abstinencia sexual. Por lo tanto, si tú tienes una abstinencia sexual, tu nivel de energía sexual va a ser mucho más alto. Ahora mismo en las redes hay un movimiento bien fuerte, cosa que a mí me ha sorprendido grandemente. Un movimiento donde se está promoviendo la, este, la retención de los fluidos seminales. Y que al uno trabajar con la retención de los fluidos seminales, eso es un aspecto que va a traer damas a tu vida, personas a tu vida, y que te va a ayudar a desarrollarte como un mejor ser humano. Este tipo de exhortaciones no son nuevas, porque los gnósticos, dentro de sus enseñanzas, insisten en la retención de los fluidos seminales para más retener esa energía sexual, que en algunas prácticas de la yoga se le llama kundalini. Entonces, aquí la abstinencia sexual selectiva se está viendo para otro propósito. Se está viendo en el propósito de la potencialización del ser humano, que el ser humano pueda ser más creativo, puede hacer muchísimas cosas que no está haciendo cuando la persona está botando sus fluidos seminales a diestra y siniestra por una conducta sexual inapropiada. Esa es la razón principal. Este movimiento está bien fuerte cuando la realidad es cuando un varón
tiene abstinencia sexual, tiene retención de su energía sexual, esa energía llama a mucha gente, no solamente a los espíritus, sino en el caso de este del hombre puede llamar a damas como puede llamar a hombres también, depende de su preferencia sexual. Pero eso se está dando ahora, ese tipo de movimiento. Entonces, en las damas también. Si la dama maneja su energía sexual, aumenta su atracción hacia el sexo opuesto o hacia su mismo sexo también. Entonces, hay una realidad que se está hablando mucho, que es la retención de los fluidos seminales o la retención de la energía sexual. Que si vamos a hablar en arroz y habichuela, estamos hablando de una abstinencia sexual. Vamos a hablar ahora, y sé que algunos suscriptores me han preguntado y yo lo voy a contestar aquí. El mago o la persona que trabaja en ciencias ocultas, el palero, gente que trabaja magia. La abstinencia de actividad sexual en personas que practican esoterismo, sea santero, sea tata, sea mago wicca, o sea, tanto en hombres como en mujeres. El tener control de su energía sexual puede potencializar las habilidades espirituales y psíquicas de la persona. La contestación es que sí. Esa energía, cuando usted tiene esa energía sexual que no ha sido expulsada, que se mantiene dentro de su cuerpo energético, eso implica que usted va a tener mayor vibración, y no solo mayor vibración, mayor magnetismo. No es lo mismo un mago desgastado por una práctica sexual inapropiada que un mago que está en una práctica de abstinencia sexual. Porque el mago que está en abstinencia sexual, que maneja su energía sexual sin desparramarla, tiene más fuerza espiritual. Que eso que en palabras claras y precisas va a tener más energía, más vibración y puede bloquear cualquier trabajo espiritual que venga por ahí. Esa energía puede ser utilizada como una protección espiritual. Porque cuando una persona desgasta su energía sexual, eso se traduce en un desgaste energético. Y por lo tanto la persona va a estar más vulnerable a un ataque espiritual o un ataque de brujería, como usted le quiera llamar. Usted te busca la vida de los santos católicos o de las personas que practican el ascetismo o el misticismo en la India. Los swamis hablan mucho de esto, de manejar y controlar la energía sexual. El tener
la energía sexual, algunos le llaman kudianínica, llámenlo como usted le quiera llamar, eso representa una fuerza espiritual. Porque esa energía usted la puede manejar, señores, esa energía usted la puede manejar de muchas formas, ¿ok? De muchas formas. Y entonces, si usted tiene una abstinencia sexual, eso se traduce en mayor energía psíquica, mayor energía física y por ende esa energía puede ser utilizada para su autoprotección espiritual. Uno puede utilizar esa energía sexual que uno no ha votado por actividades, utilizarla para propósitos de protección psíquica. Eso te lo enseñan las escuelas esotéricas, específicamente las místicas, porque hay escuelas que hablan más sobre el desparramar la energía sexual o estar metido más en la básicamente en la India se habla de estas dos escuelas y usted lo ha escuchado si ha tenido la experiencia de indagar en, en las prácticas sexuales en la India, específicamente el tantra blanco y el tantra rojo. El tantra rojo es interactuar sexualmente con una persona sin que el hombre no llegue a nivel de derramar su fluido seminal, sino compartir su energía sexual con otra persona sin implicar a llegar a la culminación de ese acto sexual, sino meramente experimentar la energía de la otra persona y la otra persona experimenta la tuya. Ese es el tranta sexual. Ya el tranta rojo ya es una práctica ya donde se va a ir a la derramación de los fluidos seminales, la mujer va a llegar al orgasmo, todas estas cosas. Hay esas dos escuelas, el tantra blanco y el rojo. Yo conocí una dama que antes de casarse practicó un tantra blanco. O sea, se casó y estuvo un año sin sostener relaciones íntimas con su esposo. Yo mismo me hice la pregunta, ¿cómo ella pudo? No sé. Ella era católica, apostólica romana. Pero en la India se le llama Tantra blanco. Tantra blanco. ¿Ok? La energía sexual es poder. Y si la energía sexual se utiliza de forma adecuada, tiene muchos alcances. Y si la persona retiene esa energía, más todavía. Si la persona no la retiene y entra en una conducta sexual desenfrenada, eso implica desgastes energéticos de todo tipo, tanto mental como físico, y también tiene unas consecuencias espirituales. Ok, entonces voy a hablar de la India. Tú sabes que en la India hay un libro famoso que se llama el Kama Sutra. La India trabaja la sexualidad, esa cultura de la India trabaja la sexualidad muy distinto
como lo pueda trabajar alguna tradición cristiana. Por lo que yo le estoy indicando, se demonizó la sexualidad, se vio en la sexualidad como algo malo. Y usted todavía lo ve en la escuela, que hay grupos este, que no quieren que se hable de educación sexual. Porque ellos creen que si se habla de educación sexual, incita a los jóvenes a practicar. Todo ese tipo de cosas usted la ve continuamente. Cuando en el fondo la enseñanza que se debe hacer es que la energía sexual debe ser utilizada de forma responsable. Que si usted utiliza la energía sexual irresponsablemente, usted puede tener un desgaste físico, un desgaste emocional y usted puede estar exponiéndose a otras corrientes espirituales. Pero si usted maneja su energía sexual de forma responsable, siempre esa energía está presente en su materia, usted va a tener unos resultados fabulosos en su vida personal, en la creatividad, en todo lo que usted haga. Usted va a tener buenos abastos energéticos para lo que usted quiera. Incluso, como yo ya le he hablado, el uno tener algún tipo de disciplina sexual en el aspecto de abstinencia, esa energía puede ayudarte a ti para protegerte de ataques espirituales. ¿Por qué? Porque usted tiene una acumulación energética y por lo tanto, mientras más energía usted tenga, mayor vibración usted tiene. Mientras menos energía usted tenga en su materia, menos vibración tiene. Y cuando usted tiene menos vibración, usted está expuesto a problemas de salud y más vulnerable a cualquier ataque espiritual. Esas cosas muy poca gente lo conoce. Mi recomendación a ustedes es que estudien el Tao, estudien este tema y sálganse del concepto pecaminoso de lo sexual. La Iglesia Católica ha hecho un daño horrible enseñando el aspecto de la sexualidad como pecado. Eso, esa forma como se explica esa actividad que es parte de la naturaleza humana, no es la forma adecuada de traer el tema. Como todo en la vida, usted tiene que hacer un uso responsable de su sexualidad. ¿Ok? Y entonces, usted, si usted no trabaja adecuadamente su energía sexual, eso tiene unas consecuencias en su vida personal. Y eso es lo que en este video yo quiero este, expresar y dejar claro esta diferencia de lo que son espíritus fallecidos, sexualizados, a lo que es el famoso concepto de incubos y sucos. Hasta aquí termino con este tema, pero voy a hacer un anuncio. Tengo un ahijado mío en el estado de la Florida que se llama Tata Brian Torres, de la rama Chamalunga. Toda persona que esté interesado en contactarlo para hablar asuntos de esta rama espiritual, sea
consultas por medio de los chamalongos, trabajos espirituales o meramente iniciarse en esta práctica, pues Brian está disponible. Usted me va a escribir a mi correo electrónico y yo le hago llegar el teléfono a Brian, a Tata Brian, para que se comunique con usted. O si no, usted me da su número telefónico a través de... es importante que me dé su número telefónico a través de mi correo electrónico. Y yo se lo comparto a Tata Brian para que se comunique con usted. Recuérdese que yo soy uno solo y usted no sabe cientos de emails. La gente quiere contactarme, quiere hablar conmigo, pero el tiempo es bien limitado. Entonces yo pues ya yo tengo ahijados ya iniciados como Tata Enkisi y Yaya Enkisi que están trabajando en la religión y yo puedo recomendar. En estos momentos pues recomiendo al Tata Brian Torres, que ya tiene una experiencia, está formado por este servidor y él puede brindarle los servicios dentro del enfoque de la rama chavalonga. Así que nada, es un placer haber compartido con ustedes. Vamos a seguir con estos videos. Vamos a hablar sobre otros temas. Pero todo va a llegar a su tiempo, así que esté pendiente que vamos a retomar unos temas, por ejemplo el tema de la chamba. Me preguntaron que hablara sobre la chamba y otros temas más, pero hay mucha tela por cortar, como dicen aquí en Puerto Rico, así que nos veremos en un próximo video. Salam aleikum, aleikum en sala, y que Zambi le bendiga.